Hola, esto es Sea Positivo con CD Comunicación. Un podcast sobre cáncer, pero desde la visión del paciente. Un espacio donde vamos a hablar de momentos muy buenos y también de situaciones difíciles. Yo soy Cintia, la que narra, la que escribe y la que produce. Episodio 2. Me siento mal. Síntoma. ¿Qué es un síntoma? Según el Instituto Nacional del Cáncer, un síntoma se define como un problema físico o mental que presenta a una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección. Los síntomas no se pueden observar y no se manifiestan en exámenes médicos. Algunos ejemplos de síntomas son el dolor de cabeza, el cansancio crónico, las náuseas y el dolor. Hay otra definición que encontré en Google y que me gustó más y dice: alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. Me quedo con esta última frase que dice y sirve para determinar su naturaleza, y me dan muchas ganas de reírme porque mis síntomas no sirvieron para determinar mi cáncer. Creo que a estas alturas del podcast el enojo se ha apoderado de mi persona. El cáncer de ovario es tan tricky que, como he dicho en el episodio anterior, no tiene síntomas específicos. En este episodio número 2 te diré lo que dice la teoría sobre cuáles son los síntomas del cáncer de ovario y cuáles manifesté yo. Según una infografía del INSP, o sea, Instituto Nacional de Salud Pública, los síntomas que más se presentan en el cáncer de ovario se dividen en 3 categorías. Los primeros son síntomas ginecológicos, tales como sangrados vaginales anormales, ya sea durante la menstruación o después de la menopausia. Los segundos son síntomas gastrointestinales y se pueden manifestar, por ejemplo, dolor en el abdomen bajo o en el vientre bajo o distensión abdominal, sensación de llenarse rápido cuando comes, estreñimiento y o diarrea. Y los terceros son urinarios. Se pueden presentar necesidad de orinar frecuentemente y sensación constante de querer hacer pipí. Hasta aquí lo que dice la teoría. Ahora te diré todo lo que me pasó a mí. He tenido que hacer memoria e indagar en mi cerebro, así, esculcar minuciosamente para identificar qué cosas extrañas sentí antes de ser diagnosticada. Y recordando, es posible que mis síntomas hayan empezado mucho antes de que yo me diera cuenta. Alguna vez leí que el cáncer de ovario puede empezar hasta 10 años antes de manifestarse en el cuerpo de un paciente. Sin embargo, eso yo no lo sabré y mis médicos tampoco. Los síntomas que experimenté fueron dolor de espalda baja, dolores de estómago, estreñimiento, dolor al evacuar como si me doliera el recto, distensión abdominal, idas frecuentes a orinar y sensación de querer orinar todo el tiempo. Siempre me estaba haciendo pipí. También experimenté sangrados intermenstruales, pero eso solo fue una vez o dos. Y lo que sí noté fue que mis periodos menstruales se acortaron en frecuencia, es decir, normalmente reglaba cada 26 o 28 días y eso cambió de 24 a 25 días. Ahora te voy a contar un poco cómo se fueron manifestando todas estas señales. En enero de 2020, mi esposo y yo decidimos tener bebés. Pasaron varios meses y la noticia no llegaba. En octubre del mismo año acudimos al ginecólogo, pues teníamos muchas dudas y estábamos preocupados porque no sabíamos qué pasaba, que no me embarazaba. A mí, por ejemplo, me mandaron un ultrasonido y a mi esposo unos análisis de esperma y para aquel entonces todo estaba perfecto. En noviembre del mismo año tuve mi primer episodio de dolor. Era un dolor desconocido, no lo había experimentado antes. Parecía como un dolor de ovarios. Durante mis ciclos menstruales siempre padecí cólicos, pero también parecía como dolor de estómago. Tenía el vientre inflamado, eructaba mucho y cada vez que lo hacía me sentía mejor. Ese día recuerdo que tomé algunos desinflamatorios, me di algunos masajes en la zona abdominal y al otro día estaba como si nada hubiera pasado. El segundo episodio fue el 4 de enero de 2021. Me levanté una mañana y tenía muchísimo dolor de espalda, tanto que me dolía hasta la pierna derecha. Conforme fue avanzando el día, el dolor se pasó al estómago. Tenía el vientre enorme por la inflamación.
Esa vez el dolor fuerte me duró como 3 días y se fue totalmente en una semana. Así comenzó a cortarse el tiempo entre los episodios de dolor. Entre enero y febrero consulté y expuse todos mis síntomas a algunos médicos generales y a un coloproctólogo, o sea, un especialista en el colon. Y todos coincidían en que podía ser colitis. Me mandaron ultrasonidos pélvicos y de abdomen y todo parecía estar bien. Mientras tanto, yo seguía con episodios de dolor. Paralelamente a todos estos sucesos, también seguía intentando embarazarme, por lo que decidí cambiar de ginecólogo y consultar con un especialista en biología de la reproducción. Quiero hacer un paréntesis y decir que adoro a mi primer ginecólogo que tiene una especialidad en oncología, pero en ese momento no era lo que necesitaba. Mi nuevo especialista me mandó un ultrasonido transvaginal y me dijo que por todos los síntomas que tenía, probablemente podía tener endometriosis. Espero que hasta aquí vayamos bien. Para entonces ya había notado que las molestias estomacales, dolores y estreñimiento aparecían cada 15 días y coincidían con mi periodo de ovulación, entonces pensé que a lo mejor sí podía ser endometriosis. Dime qué tal vas hasta aquí. ¿Llevas la cuenta de cuántos diagnósticos llevamos? Los adolescentes y jóvenes adultos con cáncer somos una minoría y es complicado que nos diagnostiquen porque no es común que se presente esta enfermedad a nuestra edad, pero sí existimos y aquí estamos. El 1 de mayo de 2021 me hice el ultrasonido transvaginal que me había indicado mi nuevo ginecólogo. Lo recuerdo bien, era un sábado por la mañana. Yo quería que todo fuera rápido porque ya quería solucionar mi problema para poder ser mamá, pero no imaginaba que el destino me llevaría por otro camino. El lunes 3 de mayo de 2021 amanecí con dolor otra vez y el vientre enorme. El martes ya tenía vómitos y los dolores iban de mal en peor. El miércoles de repente, como si nada, todo pareció mejorar, pero para mi sorpresa, ese estaba siendo el principio de mi duelo. Jueves 6 de mayo de 2021. Me levanté sintiéndome fatal. La inflamación del vientre era tremenda y los dolores en la zona abdominal muy fuertes. Esa mañana recuerdo que fui a ensayar porque iba a dar un taller de baile la semana siguiente y pues teníamos que terminar de pulir la coreografía y todo. Como soy arquitecta, también fui a una construcción a dejar un material para que pudieran avanzar en la obra. Recuerdo que los trabajadores me hacían preguntas y yo me sentía tan mal que no podía resolver sus dudas. Decidí regresar a mi casa rápidamente porque tenía muchas ganas de ir al baño. Supuestamente, o sea, entrecomillado. Cuando llegué a mi casa, me senté en el inodoro con unos dolores en la zona abdominal brutales. Era como si quisiera ir al baño, pero sin que saliera absolutamente nada. Llamé a mi esposo y le dije, por favor, necesito que vengas a la casa y me des una pastilla. No me puedo levantar del dolor. Y literalmente así era, no podía levantarme del dolor. Al poco rato llegó mi esposo y me dio una medicina fuerte, pero los dolores no cesaban, seguían con la misma intensidad. A las 2 horas de estar sentada ahí, agotada por el dolor y el cansancio, decidí acostarme en el piso de la regadera y abrir la pila para que me cayera el agua encima. Calculo haber estado ahí otras 2 horas. 2 horas en las que empecé a hacer diarrea sin parar y a vomitar por el dolor. Inocentemente, creía que cuando todo terminara de salir, me iba a sentir mejor, pero el tiempo pasaba y todo seguía igual o peor. Mi esposo había llamado a sus padres porque estaba desesperado y no sabía qué hacer. Así que de repente vi llegar a mi suegra, que entró al baño para levantarme del piso de la regadera, vestirme y llevarme al hospital. Cuando me vi al espejo, estaba pálida, morada, sin color y con los ojos hundidos. Una parte de mí no quería ir al hospital, sin embargo, otra quería que me quitaran ese dolor horrible. Llegamos al hospital en tiempos de pandemia y por mi sintomatología me querían ingresar al área de COVID. Sin embargo, llevábamos los estudios que me había hecho y gracias a ellos pude librarme de ser admitida ahí. No quiero imaginar lo que hubiera pasado. Ya estando en el área de urgencias, me pusieron medicamentos para aliviar el dolor, pero nada parecía funcionar. Yo seguía yendo al baño con diarreas y lo que pasaba era agua con sangre. Paralelamente a esto, llamaron al coloproctólogo que me estaba atendiendo para que me diera seguimiento. Me hicieron el primer ultrasonido y lo único que recuerdo que me dijeron fue: ¿estás tomando algún tratamiento con hormonas? Porque tienes los ovarios aumentados de tamaño. Pero nadie parecía prestarle mucha atención a eso.
Yo no había tomado ningún tratamiento con hormonas nunca en mi vida. Todos los anteriores fueron los síntomas que tuve antes de que me internaran en el hospital y ser diagnosticada. La sintomatología que tuve fue muy confusa y fue hasta que estaba muy mal que empezaron a tomarse cartas en el asunto. Hasta el día de hoy sigo preguntándome, ¿cómo hice tantas cosas sintiéndome tan mal? ¿De dónde sacaba fuerzas para seguir haciendo mis actividades? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Yo aún no tengo la respuesta. ¿La tienes tú? Espero que mi experiencia te sirva para identificar si está pasando algo extraño en tu cuerpo. Insisto, escucha a tu cuerpo. No es para que te vuelvas paranoica o paranoico con cada cosa que te ocurra, pero aprendamos de verdad a escucharnos y a no minimizar las señales de alerta. Te dejo como tip un diccionario de cáncer que me encontré en la página del Instituto Nacional del Cáncer, buscando la definición de síntoma, así que te puede servir a la hora de buscar información. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides consultar con tu médico todas tus dudas siempre. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias a Martín Rodrigo, el responsable de la edición y diseño de audio. Gracias también a Tere Góngora Basterra, porque sin ella este podcast no sería realidad. Por cierto, tiene un podcast buenísimo que se llama Latitudes. Te invito a que lo escuches. Te invito también a seguir mis redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como c.a.positivo. En Facebook y YouTube como c/a, un signo de más y la palabra positivo. Te espero la próxima semana con el episodio número 3. Revivirás conmigo el día que supimos que era CA positiva y que mi tipo de cáncer era un cáncer de ovario. Saludos desde mi humilde morada en Mérida, Yucatán, México. Y recuerda, sea positivo, pero también sea consciente. Sea consciente.